Muy buenas, ahora el tema que vamos a estudiar se llama fuerzas intermoleculares. Hay fuerzas de varios tipos y lo importante de las fuerzas es que tienen representación directa en algunas propiedades, es decir, influyen sobre algunas propiedades como las que están mencionadas pues acá en esta parte superior derecha. Dentro de las fuerzas intermoleculares hay de varios tipos. Es importante que a la hora que vayamos haciendo el estudio revisemos la guía que está en el documento que se les facilitó. Ahí vienen una serie de preguntas que podemos ir completando. Entonces, dentro de las fuerzas, dijimos, hay varios tipos. La forma, o la única forma, diría yo, de cómo identificar algunas fuerzas intermoleculares es a través de un concepto previamente estudiado que es fundamental. Lo vamos a necesitar varias veces. Es el concepto que nosotros llamamos polaridad. Entonces, nosotros necesitamos determinar la polaridad o las características de polaridad de cada sustancia a la hora de identificar el tipo de fuerzas, ¿ok? Entonces, en primera instancia de la polaridad podríamos decir varias cosas. Quizás allí lo que vale la pena a modo de recordar es que las sustancias se pueden clasificar en varios tipos de acuerdo a la naturaleza química que presentan o las diferencias de electronegatividad de los átomos que se están uniendo. Entonces, esas sustancias pueden ser, por ejemplo, sustancias iónicas, puede ser una sustancia como un ion. Entonces, algunas sustancias son iónicas cuando las diferencias de electronegatividad entre los dos átomos que se están siendo unidos es una diferencia muy grande. Eso sucede usualmente cuando tenemos un átomo no metálico con un elemento metálico o un elemento metálico no metálico, metal no metal. Entonces, por ejemplo, el sodio tiene carga +1 y es una sustancia iónica cuando se asocia con un Cl que es negativo. El sodio positivo es un catión, el Cl negativo es un anión. El sulfato también es un ion, por ejemplo, sulfato, o incluso podemos tener cationes poliatómicos, también son iones, como el NH4 positivo, el ion amonio. Eso también son ejemplos de iones. Entonces, es el primer tipo de clasificación general que podemos utilizar para las sustancias. La otra forma en que podemos clasificar las sustancias es si esas sustancias son un dipolo. Habíamos mencionado previamente que un dipolo se refiere básicamente a una sustancia de naturaleza polar. Bueno, para saber la polaridad de las sustancias es otro tema y podemos poner algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, el H2O es una sustancia polar, el HCl es una sustancia también polar por el enlace y por la geometría molecular que tiene. El otro tipo, y finalmente terminamos la clasificación en 3 con sustancias que pueden ser de tipo no polar. Las sustancias no polares hay varios tipos, voy a poner un par de ejemplos aquí. El oxígeno, por ejemplo, es una sustancia no polar. El cloruro de berilio también es una sustancia no polar. Y hay varios otros tipos que pudiéramos ir agregando a medida que avanzamos. Entonces, de momento nos vamos a quedar con esos a modo de ejemplo. Entonces, repito, es fundamental tener el concepto de polaridad claro para poder abordar el tema de fuerzas. Vamos a irnos un poco para acá y vamos a ir desarrollando cada una de esas fuerzas. Entonces, la primera con la que vamos a empezar es una fuerza que vamos a llamar, o que se llama más bien, ion dipolo. Y esta fuerza es una fuerza, si se notan, es una palabra compuesta, en realidad tiene dos palabras, ion y dipolo. ¿Entre qué tipo de sustancias se forman las fuerzas ion dipolo? Obviamente en sustancias que sean un ion, entonces tiene que ser un ion y un dipolo, que un dipolo es una sustancia polar. Entonces, para que haya fuerzas ion dipolo necesitamos una sustancia iónica y una sustancia polar. Podríamos utilizar muchos ejemplos para eso. Vamos a hacer el más sencillo. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser el NaCl. Sabemos que el sodio es positivo y el Cl es negativo. Entonces estamos en presencia de una sustancia iónica. Y como sustancia polar hay muchas. Vamos a utilizar una pues muy conocida, el agua. Una sustancia completamente polar. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar por qué el agua es una sustancia polar. Ya lo hemos hecho algunas veces, pero vamos a recapitular un poquito esa información. Entonces, la forma más sencilla de verlo es a través de la geometría molecular relacionada con la estructura de Lewis. Entonces, dibujamos la estructura de Lewis acá. El ángulo es de 104,5. Es importante que lo dibujemos bien para poder determinar la polaridad. Y a partir de esa geometría establecemos entonces las diferencias de electronegatividades entre los átomos. El oxígeno es el átomo electronegativo y el hidrógeno sería entonces electropositivo de acuerdo a la diferencia entre los dos. El más electronegativo tiene la carga negativa y el otro carga positiva. Este hidrógeno también sería positivo entonces. Cuando analizamos esta figura
damos cuenta de varias cosas. La primera de ellas que podríamos ver es que la concentración, la carga positiva se acumula en la parte inferior y la carga negativa se acumula en la parte superior. Entonces tendríamos en nuestra representación una figura simplificada de la molécula donde presentamos la carga positiva en un lado y la negativa en el otro. Es decir, esto es lo que llamamos nosotros un dipolo. Ahora, ¿qué pasa cuando estas dos sustancias interaccionan? Vamos a representarlo aquí brevemente con un recipiente que vamos a poner acá. Vamos a suponer que esto representa lo que sería un beaker y vamos a decir que aquí dentro entonces tenemos contenido una cierta cantidad de agua. Y a esa cantidad de agua vamos a adicionarle NaCl, sal. Entonces cuando nosotros echamos la sal en el agua empiezan a interaccionar ambas sustancias y se produce un proceso de disolución. Las sustancias se mezclan. Ahora, ¿cómo ocurre este reordenamiento para que haya una interacción entre los iones de la sal y los dipolos del agua? Ocurre una redistribución de las partículas más o menos así como la vamos a representar. Entonces, el NaCl podemos ponerlo de manera simplificada más o menos así. Carga negativa para el cloro y carga positiva para el sodio. Y la partícula de sodio es un poco más pequeña, vamos a dibujarla pequeña, y la de cloruro es un poco más grande, vamos a dibujarla así. Entonces, estas partículas entran en contacto con el agua y se redistribuyen. Entonces, ¿qué le pasa a la partícula positiva? Bueno, el sodio se ve englobado por los dipolos de agua de tal manera que las cargas positivas del sodio interaccionan con la parte negativa del agua. Entonces, al final de cuentas, tenemos un montón de partículas de agua englobando al sodio en una distribución como la que voy a poner acá. Entonces, tenemos varias partículas y alrededor de esas partículas de agua el signo negativo se le proyecta a la parte positiva del sodio. Entonces aquí sería negativo, positivo, y vamos a dibujar todas las distribuciones de carga. El dipolo se orienta en la posición de que le muestre la carga diferente al sodio. ¿Okay? Entonces eso sería un proceso de englobamiento. Se forma alrededor como una especie de esfera alrededor de cada ion de sodio. Ahora, ¿qué pasa con el ion cloruro? Es una situación bastante similar, ¿verdad? Aquí vamos a dibujar un ion cloruro y vamos a ponerle la carga negativa allí. Esa es la representación simplificada. Y los dipolos también engloban a las partículas de cloruro. Nada más que cuando lo hacen, el dipolo se proyecta en un sentido diferente, ¿verdad? Como es lógico pensar. Hay al final de cuentas una atracción electrostática entre ambas, entre el dipolo del agua y la parte negativa del cloruro. Entonces tendríamos ahora la parte positiva del dipolo del agua mostrándose a la negativa del cloruro. Entonces positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y esto se replica en cada una de las orientaciones de la molécula. Entonces, lo que nosotros llamamos entonces fuerzas ion-dipolo es precisamente la interacción que se forma entre este ion y este dipolo o cualquiera de los que están aquí, cualquiera de estas orientaciones. Es decir, por ejemplo, esta interacción es lo que estamos llamando entonces fuerzas ion-dipolo. El siguiente tipo de fuerza que vamos a estudiar en el orden que llevamos es las fuerzas que se llaman ion-dipolo inducido. Entonces, las fuerzas ion, vamos a escribirlo, dipolo inducido. Bueno, como en el caso anterior, es una palabra compuesta, entonces vamos a analizar en qué tipo de sustancias se presentan este tipo de fuerzas. La primera parte, vean que dice ion, entonces estamos hablando precisamente entre sustancias que necesariamente tienen iones. O sea, entonces estas fuerzas necesitan que haya iones. Y esta parte aquí que dice dipolo inducido se refiere a, un dipolo que fue inducido por consecuencia de los iones, es decir, una molécula que no era un dipolo. Entonces, se presenta entre un ion y una sustancia no polar. Vamos a analizar cómo sucede este proceso entonces, para que podamos tener claro cómo funciona. Entonces, se necesita que sea un ion y una sustancia no polar. Esto está, vamos a corregirlo porque está mal escrito. Ok, entonces un ion y una sustancia no polar. Bien, entonces como sustancia iónica vamos a utilizar una simple, digamos, cloruro de potasio, KCl. Eso sería un ejemplo de sustancia iónica que interacciona por este tipo de fuerzas con una sustancia no polar. Vamos a utilizar tetracloruro de carbono,
CSL4. Bueno, en primera instancia no es necesario indicar por qué esto es un ion, ¿verdad? Es claro porque el potasio es positivo y el cloruro es negativo, cloro negativo. ¿Por qué el CSL4 es una sustancia no polar? Bueno, para eso tenemos que hacer entonces la estructura Lewis. Es necesario siempre hacer la representación. Voy a hacerla rápidamente y analizaremos un momento los asuntos de polaridad. Bueno, aquí me faltan los pares de electrones libres sobre cada cloro, hay 6 sobre cada cloro, y la representación tendría más o menos esta forma. Bueno, esta sustancia tiene ángulos de esta molécula tiene ángulos de 109,5, ¿verdad? Pero lo importante para reconocer polaridad de manera simple y fácil, quizás rápida, es que tiene un plano de simetría. Como tiene un plano de simetría, eso significa que su molécula, ¿verdad? Si le hacemos una representación así, no tiene una distribución de carga diferente en un sentido del otro, sino que es uniforme alrededor de la misma. Entonces no hay dipolos en términos de la molécula, o sea, no es una molécula polar. Ahora, ¿cómo se forman este tipo de interacciones de fuerzas ion-dipolo? Ocurre en un proceso de inducción, como el nombre un poco lo indica. Entonces, la primera cosa que vamos a decir es que cuando tenemos una sustancia como el KCl, tenemos que pensar entonces que el potasio es positivo, entonces tenemos una partícula positiva de potasio y tenemos una partícula negativa del cloro. Ok, ¿qué pasa con el potasio? Bueno, el potasio, ¿verdad? Dijimos, ok, es una sustancia, una partícula positiva, y por otro lado, el tetracloruro de carbono, el CCl4, es una sustancia simplemente no polar. Aquí no existe ningún tipo de interacción especial. Sin embargo, cuando las sustancias empiezan a acercarse lo suficiente una a la otra, ¿verdad? Es decir, cuando se combinan y empiezan a acercarse un poquito, esta partícula positiva empieza a atraer carga negativa de la molécula no polar, del entorno, de la parte periférica. Entonces empieza a generar un efecto que se le llama pues un efecto inductivo. Entonces empieza a inducir carga. Efecto inductivo. ¿Cómo representamos efecto inductivo? Bueno, por un arrastrar carga negativa desde el entorno de la molécula no polar. Cuando ocurre entonces ese proceso de inducción, vamos a representarlo aquí de manera simplificada. Entonces tenemos aquí al ion positivo y tenemos aquí a nuestra partícula a la cual los electrones se han ido desplazando poco a poco por efecto de la carga positiva. Entonces la carga positiva del potasio jala carga negativa del entorno químico de la periferia de la molécula no polar. Entonces empieza a establecerse allí, en medio de estos dos, ya una especie de atracción electrostática a esto que está aquí, o a ese tipo de interacción formada, es a lo que llamamos ion dipolo inducido. Esta molécula, vean que la dibujamos como un dipolo, ¿verdad? Aquí la dibujamos como un dipolo. Inicialmente no era un dipolo, pero se formó por consecuencia de la carga positiva. Por eso se le llama dipolo inducido. Es decir, antes no era un dipolo, pero pasó a ser dipolo por efecto de arrastre de carga de la partícula positiva. Vamos a ir ahora al tercer tipo de fuerza. Vamos a utilizar un poco de espacio por acá. Entonces, el tercer tipo de fuerza que vamos a utilizar es la que estamos llamando, entonces, en el número 3 pusimos dipolo-dipolo. Entonces, abrimos un espacio por acá. Las fuerzas dipolo-dipolo se establecen entre dos tipos de sustancias, ¿verdad? El nombre más o menos da la orientación, dipolo-dipolo. Es decir, se forma entonces entre dos dipolos este tipo de fuerza. Recordamos entonces, cuando hablamos de un dipolo, hablamos de una sustancia polar. Y bueno, también se requiere una sustancia polar y con otra sustancia polar interaccionando. Dos sustancias polares, pues habría muchas. Vamos a indicar un par de ellas. La primera, quizás que vamos a utilizar, es el sulfuro de hidrógeno, una sustancia polar. ¿Qué pasa cuando disolvemos sulfuro de hidrógeno en agua? Okay, se forma una disolución y hay una interacción entre estas dos moléculas. Esta es una molécula polar y esta es una molécula polar. Por tanto, la interacción entre ambas se le llama fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo. Ahora, ¿cómo es que se establecen este tipo de fuerzas? Es muy simple de analizar porque tenemos ya la caracterización de cómo es un dipolo. Entonces, bien, esto sería un dipolo para el caso de la molécula de H2S,
decimos, ok, por ser un dipolo tiene una parte negativa y una parte positiva. Y el caso del agua lo mismo, es decir, tiene un segmento que es negativo y un segmento que es positivo. Cuando esas dos sustancias se acercan lo suficiente una a la otra, empieza a formarse un tipo de interacción. Vamos a analizar ese tipo de interacción así. Tenemos entonces una molécula aquí como un dipolo, digamos que este es del H2S y este otro que voy a poner aquí es del agua. Entonces tenemos una parte negativa y una parte positiva, y aquí una parte positiva y una parte negativa. Es decir, ellas se orientan con signo contrario. Se orienta la parte positiva de una con la negativa de la otra y viceversa. Entonces esta interacción que mantiene esas dos moléculas cerca una de la otra es lo que nosotros estamos llamando entonces fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo. Cuando hay, estos son solo dos moléculas, obviamente, cuando hay muchas moléculas, este modelo se reproduce una y otra vez. Entonces, por ejemplo, si esa es una molécula de uno de los dos dipolos y esta es otra, y esta es otra, y esta es otra, y esta es otra, y tenemos un montón, entonces al final de cuentas vamos a tener una distribución de carga en un sentido y otro, de tal manera que exista atracción. Entonces, por ejemplo, la parte positiva de esta tiene que estar con una negativa en el otro sentido, tanto horizontalmente como verticalmente. Entonces esta negativa tiene que atraerse con una positiva y así sucesivamente. Entonces tenemos una red de atracción en todas las direcciones, en varias direcciones, ¿verdad? Es decir, una horizontalmente con la otra y una verticalmente con la otra, alrededor de toda la combinación que existe entre las moléculas. Este sería entonces nuestro tercer tipo, que llamamos fuerzas dipolo-dipolo. Bien, vamos a ir ahora a nuestro cuarto tipo de fuerza, en el orden en que llevamos. Este tipo de fuerzas le vamos a llamar, vamos a numerarla como número 4, y vamos a decir que estas son fuerzas que se llaman dipolo, dipolo inducido. Bien, ¿entre qué tipo de sustancias vamos a encontrar estas fuerzas? Bueno, vamos a hacer un poco de espacio por acá para poder escribir bien. Y hacemos una separación allí para distinguirlo de la que llevamos antes. Entonces, este tipo de fuerzas se establecen entre dos sustancias. Una de ellas tiene que ser un dipolo, es decir, ya hemos hablado que un dipolo se refiere a una sustancia polar. Y la parte que dice dipolo inducido se refiere a que es una sustancia polar, le da el dipolo, y cuando decimos dipolo inducido es una sustancia que inicialmente no era polar. Entonces es entre una sustancia polar y una no polar. Hay varios tipos, ¿verdad? Podríamos mencionar algunas para empezar. Por molécula polar vamos a utilizar aquí, digamos, el sulfuro de hidrógeno, el H2S, una molécula polar típica. Como tengo que dibujar es agua, es H2S. Entonces el H2S tendría una forma que le confiere una carga negativa en un sentido y una carga positiva, típica de un dipolo, ¿verdad? Cargas diferentes en algún extremo de la molécula en relación con el otro. Como ejemplo de molécula no polar vamos a utilizar quizás el oxígeno, ¿verdad? Bueno, sabemos que el oxígeno, como son dos átomos iguales, tiene que ser necesariamente una molécula no polar, porque no hay diferencia electronegativa entre los dos átomos. La estructura de Lewis tendría más o menos una forma como esa, simplificada, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dibujamos una molécula no polar, pensamos en una distribución electrónica que no tiene una especial carga en un sentido ni otro, ni aquí ni acá. Básicamente entonces es una distribución más o menos uniforme de los electrones. Ahora, cuando estas dos sustancias interaccionan entre sí, empieza a ocurrir un proceso. El proceso es que la una con la otra, la que sí tiene cargas permanentes, que es el dipolo, empieza a inducirle carga a la que no tiene cargas o la que no tiene dipolos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner otra vez aquí nuestra molécula no polar al oxígeno, ¿verdad? Con una representación simplificada ahí. Y vamos a poner a nuestra molécula polar, en este caso nos referimos al H2S, ¿verdad? Vamos a dibujar la diferencia de cargas en los dos sentidos. Cuando estas dos sustancias se acercan lo suficiente, empieza a ocurrir una pequeña interacción entre ambas. Esa pequeña interacción hace que la parte positiva del dipolo empiece a arrastrarle carga negativa a la molécula no polar. En algún momento en el tiempo, ¿verdad? Esta molécula que era no polar empieza a volverse polar por un efecto de inducción. Entonces esa molécula pequeña de oxígeno que tenemos ahí tendría una carga, la carga negativa se arrastró en el sentido de la positiva que tenía el dipolo del H2S.
y aquí se establece entonces una interacción, y esta interacción específica es lo que nosotros llamamos fuerzas dipolo inducido. Esta que pusimos a la izquierda, que corresponde a el oxígeno, se transformó en un dipolo. Lo que pasa es que no era un dipolo inicialmente, por eso nosotros le llamamos dipolo inducido. Es decir, fue inducido a ser un dipolo por efecto de la molécula polar cuando inicialmente no lo era. Entonces es un dipolo inducido atrayéndose con un dipolo. Resumiendo, la fuerza intermolecular se llamaría entonces dipolo inducido. El siguiente tipo de fuerzas que estudiaremos son fuerzas que se llaman de dispersión de London. Para eso vamos a hacer un poco de espacio en algún lado para poderlo trabajar mejor. Vamos a irnos por acá arriba. Entonces, vamos un poco, hacer la división un poco mejor. Entonces, las fuerzas de dispersión de London, vamos a poner por acá el título. Entonces, repito, dispersión de London. Bien, ¿entre cuáles sustancias se presenta? Puede ser un poco engañoso inicialmente, porque para ser honesto se presenta entre todas las sustancias químicas, es decir, todas, sin excepción, todas iones de moléculas polares o no polares y cualquier combinación entre ellas, todas presentan fuerzas de dispersión de London. ¿Ok? ¿Cuándo se vuelven más importantes las fuerzas de dispersión de London? Se vuelven las fuerzas más importantes en combinaciones diferentes cuando se presentan dos sustancias no polares. ¿Ok? Cuando las dos sustancias que interaccionan entre sí son no polares, entonces las únicas fuerzas que se presentan allí son las de dispersión, y allí las fuerzas de dispersión empiezan a ser importantes. Entonces, como a modo de ejemplo, vamos a utilizar dos sustancias para explicar cómo funcionan estas fuerzas. Utilicemos el tetracloruro de carbono, una sustancia orgánica, ¿verdad? Muy poco polar, ya la utilizamos como ejemplo antes. Y vamos a utilizar el CH4, que llamamos metano, la molécula orgánica más simple que podemos dibujar como molécula orgánica. Es un hidrocarburo, un compuesto formado por carbono e hidrógeno. Principio de química orgánica, ¿verdad? No es importante ahorita los nombres, saberlos, pero sí que los compuestos orgánicos suelen ser muy poco polares, y las fuerzas más importantes que se presentan en ellos son fuerzas de dispersión de London la mayoría de las veces. Para hacer nuestra representación utilizaremos una forma simplificada de las moléculas no polares. Las hemos estado utilizando de momento en una figura más o menos así, en la cual ponemos, digamos que todas estas son moléculas no polares, ¿verdad? Vamos a representarlas como una especie de óvalos o como salgan. Y vamos a señalar alguna de ellas. De hecho, vamos a utilizar esta quizás con rojo para poderla diferenciar de las demás. A esa molécula no polar vamos a decir que en algún momento en el tiempo, ¿verdad?, está en un recipiente confinada y puede interaccionar con el ambiente de varias maneras. Puede ser afectado, por ejemplo, por la energía. La energía puede, en forma de calor o en diferentes manifestaciones, puede inducirle cambios a la geometría molecular. Es decir, puede torcer la molécula, puede cambiar los ángulos de enlace y demás. Ese tipo de modificaciones que se presentan en esa molécula hace que en un momento en el tiempo los electrones salgan distribuidos hacia un lado de la molécula. Cuando eso ocurre, entonces es un proceso de transformación que vamos a representar así. Ok, de todas las moléculas que dibujamos originalmente, entonces vamos a ponerlas todas iguales. Ahí tenemos un total de 6. Vamos a seguir utilizando el mismo número para mantener la uniformidad de lo que decimos. Y eso que estamos poniendo aquí es la energía colisionando contra algunas de las moléculas, y digamos que una de ellas en particular generó lo que nosotros llamamos como un dipolo. Vamos a ponerlo en el sentido contrario. No importa la dirección, pero vamos a decir que la parte positiva está a la izquierda y la negativa a la derecha. Entonces, eso que formamos ahí es un proceso que nosotros le llamamos inducción por energía, ¿verdad? Y lo que se acaba de formar es un dipolo. No era dipolo originalmente, entonces no le puedo decir solamente dipolo. Tenemos que llamarle dipolo y agregarle un poco más de información a cómo se formó ese dipolo. Ese dipolo se le llama dipolo instantáneo. Es decir, fue un dipolo formado de algo que no era dipolo originalmente. Entonces nos referimos a esa molécula en particular. Ahora, ¿qué sucede con ese dipolo? Lo primero que tendríamos que decir es que los dipolos instantáneos
permanecen muy poco tiempo, ¿verdad? Muy poco tiempo, permanecen como dipolos, regresan otra vez a su condición original de ser moléculas no polares con distribución de carga uniforme. Pero en el momento breve, mientras ellas son dipolos, lo que hace es que genera un efecto inductivo en las moléculas que están vecinas. Por ejemplo, vamos a decir esta a la izquierda y vamos a señalarla allí. De hecho, vamos a ponerle aquí un resaltador para poderla identificar. Entonces, esta molécula que está a la izquierda, es una molécula que está interaccionando, todas están interaccionando con el dipolo instantáneo. Pero vamos a señalizar esa de la izquierda para ver un poco qué le sucede a esa molécula. Entonces, cuando el dipolo instantáneo interacciona con las moléculas vecinas, empieza a generarle una inducción de carga, es decir, la parte positiva arrastra electrones y la negativa le induce también a las partículas vecinas, a las moléculas vecinas. Entonces, en ese proceso, vamos a volver a dibujar las moléculas aquí para tenerlas como referencia. Y vamos a poner, este está a ser un poco más pequeño. Dibujamos entonces todas las moléculas acá, las mismas 6 que pusimos desde el principio. La que habíamos señalado inicialmente aquí como amarillo, y esta que está aquí, ¿verdad? Que hemos puesto con rojo, vamos a señalar otra vez con rojo. Esta es la que originalmente era un dipolo instantáneo. Esa que fue dipolo instantáneo, después de un momento breve en el tiempo, ella regresa a ser otra vez una molécula no polar. No ponemos distribución de carga en ningún lado ni en el otro. Pero la molécula vecina, ¿verdad?, fue inducida a formar un dipolo. La parte positiva del dipolo instantáneo le atrajo electrones y por tanto le produjo una carga negativa en este sentido y una positiva en el otro lado. Es decir, le produjo una formación de un dipolo. Ese dipolo que está allí, ese que estamos señalando, ¿verdad?, de una molécula que originalmente no era un dipolo, pero se formó por inducción del dipolo instantáneo que se formó en un momento breve en el tiempo, ahora pasa a ser un dipolo. No es un dipolo permanente, entonces le agregamos un poco más de información. Es un dipolo que decimos que es inducido, o sea, fue inducido por el dipolo instantáneo. Entonces, en este juego funciona más o menos así. Inicialmente todas las moléculas son simplemente no polares, no tienen una distribución de carga en un sentido ni en el otro, pero por interacción con la energía se genera un dipolo en un momento breve en el tiempo que llamamos dipolo instantáneo. Ese dipolo instantáneo induce en una molécula vecina la formación de un dipolo que llamamos dipolo inducido. Ahora, este proceso se repite una y otra vez, es decir, este dipolo inducido induce a una molécula vecina, esta molécula vecina induce a otra y una a la siguiente, una y otra vez. Como estas fuerzas permanecen muy poco tiempo como tal, porque los dipolos instantáneos regresan a ser moléculas no polares, entonces la fuerza no es muy intensa. Ahora, hay un par de efectos que hacen que las moléculas no polares o las moléculas que se atraen por fuerzas de dispersión de London tengan diferencias de magnitud. Ahora, ¿qué significa que haya diferencias en términos de intensidad o en términos de magnitud? Bueno, todo depende porque inicialmente las fuerzas requieren que una molécula no polar pase a ser polar por efecto de inducción. O sea, necesita que ocurra un proceso de polarización. Polarización me refiero entonces en este caso específico, ¿verdad?, a la formación de un dipolo de algo que no era un dipolo. Entonces, las moléculas requieren ser polarizables. Ahora, la polarización en términos de moléculas ocurre dependiendo del tamaño. A medida que la molécula es más grande, es más fácil que la energía choque con ella y que forme un dipolo instantáneo. Entonces, la polarización en términos de moléculas o la polarizabilidad más bien tiene que ver con el peso de las sustancias. A medida que la masa molar de las sustancias es mayor, tenemos entonces que las fuerzas de dispersión aumentan. Ahora, para utilizarlo como ejemplo, podríamos mencionar lo siguiente. Vamos a ver, una molécula como el I2, ¿verdad?, es una molécula sencilla, son dos halógenos unidos, es una molécula no polar, claramente, ¿verdad? Podemos utilizar como ejemplo otra molécula no polar sencilla, Br2, otra no polar sería Cl2, y bueno, vamos a quedarnos con esas, y F2 también, que son los halógenos principales del grupo 7, en forma diatómica. Entonces, cuando analizamos esas cuatro moléculas, damos cuenta que todas son no polares. Es decir, todas se atraen entre sí por fuerzas de dispersión de London como fuerza más intensa.
Ahora, cuando las moléculas de yodo están unidas unas con otras, entonces presentan fuerzas de dispersión de London entre sí. Cuando las moléculas de bromo están interaccionando unas con otras entre sí, también son fuerzas de dispersión de London. Lo mismo podríamos decir en el caso del cloro y pues por lógica también podríamos decir lo mismo con el flúor. Es decir, todas tienen el mismo tipo de fuerzas. Ahora, a pesar de que todas tengan el mismo tipo de fuerza, no significa que la intensidad sea igual. La intensidad es distinta. Para poner un caso, por ejemplo, las fuerzas, esta sustancia, el yodo, es una sustancia sólida. De hecho, es un sólido, ¿verdad? Sublima fácilmente y demás, pero es una sustancia sólida. El bromo es un... Vamos a borrarlo aquí. El bromo es una sustancia líquida y estas dos que están aquí son sustancias gaseosas. Es decir, mismo tipo de fuerza intermoleculares, pero en el caso del sólido las fuerzas están atrayéndose con mayor intensidad, en el líquido un poco menos y en el gas las partículas están un poco más dispersas porque las fuerzas son menores. Entonces aquí vemos claramente que en el caso del yodo las fuerzas son más intensas que en el flúor, a pesar de que el tipo de fuerza en ambos casos se llama igual, se llama dispersión de London. Es más intensa en aquellas moléculas que tienen mayor masa molecular, mayor peso, incluso podríamos decir mayor tamaño. Eso es una generalidad que veremos en cualquier caso que utilicemos para hablar específicamente de fuerzas de dispersión de London, porque la fuerza de dispersión, repito, tiene que ver con un asunto de polarizabilidad. Y la molécula es más polarizable a medida que tiene mayor tamaño o mayor peso. Y finalmente, el último tipo de fuerza intermolecular que vamos a estudiar son las fuerzas que llamamos puente de hidrógeno. Vamos a utilizar un poco de espacio por acá para poder hacer una mejor distribución del espacio. Entonces, bien, agarramos entonces por acá y decimos la sexta fuerza que estudiaremos. Entonces vamos a llamarle, o bueno, más bien, no es que le vamos a llamar, si se llaman fuerzas de... Estas fuerzas puentes de hidrógeno son un tipo de fuerzas muy curiosas. Digo curiosas porque de alguna forma son fuerzas también dipolo-dipolo, como las que estudiamos antes. Es decir, se forman entre dos sustancias que son polares. Pero tienen algo de particular y algo especial. O sea, son entre sustancias que son polares. ¿Qué es lo que tienen de particular? Que se necesita que esas dos sustancias polares que interaccionen entre sí mediante ese tipo de fuerzas tengan una característica fundamental. La primera de ellas es, bueno, claro, tienen que tener hidrógenos. Y esos hidrógenos tienen que estar unidos a cualquiera de estos tres átomos. A flúor, a oxígeno o a nitrógeno. ¿Por qué cualquiera de estos tres átomos? Bueno, porque resulta que estos tres átomos son átomos muy pequeños, según la posición en la tabla periódica y son muy electronegativos, lo que significa que establecen un efecto polarizante muy intenso. Hay varios tipos de sustancias que podemos mencionar bajo esta perspectiva. Vamos a poner algunos ejemplos. Como ejemplo, digamos el más importante de todos por familiaridad, quizás es el caso del agua. Entonces el agua, vamos a analizarlo molecularmente. Para su estructura de Lewis, le hacemos el ángulo de enlace y toda la cosa, como tiene que ser. Bien, vemos aquí por ejemplo que este enlace que está aquí, vamos a volverlo a escribir, el enlace que está aquí a la izquierda y el que va en esta dirección también, es un enlace donde tenemos al hidrógeno, ¿verdad? Vamos a tal vez ponerle aquí al hidrógeno y al oxígeno, ambos dos unidos, ¿verdad? Es decir, el hidrógeno está unido a oxígeno, condición que pusimos inicialmente arriba, hidrógeno unido a oxígeno. Entonces esto es un ejemplo de sustancia que puede atraerse por puentes de hidrógeno. Vamos a poner otra más, por ejemplo el HF. Ok, el HF entonces molecularmente, vamos a dibujar entonces la estructura de Lewis así. H tiene un enlace claramente hidrógeno-flúor. Por presencia de ese enlace hidrógeno-flúor es entonces que decimos que susceptiblemente también forma puentes de hidrógeno. Vamos a poner uno más, amoníaco. Ok, el amoníaco, su estructura de Lewis nos indica que tiene un nitrógeno como átomo central y tiene 3 hidrógenos unidos al nitrógeno. Es decir, tiene la condicionalidad que pusimos de contar con enlaces nitrógeno-hidrógeno. Entonces, acá hay un ejemplo de nitrógeno-hidrógeno, un ejemplo de hidrógeno-nitrógeno, de hidrógeno-oxígeno y un ejemplo de hidrógeno-flúor en cada 3 moléculas distintas.
Bueno, de ahí podríamos decir que hay una gran cantidad de otras sustancias que podríamos meter en esas categorías. Ahora, ¿cómo se establecen este tipo de fuerzas de atracción y por qué son tan especiales? Vamos a empezar en el orden quizás que pusimos arriba. Primeramente dibujaremos entonces una molécula de agua y vamos a establecer la representación de cómo aplican esas fuerzas. Entonces tenemos aquí los pares de electrones no enlazantes y los enlaces con los hidrógenos. Bien, como hemos dicho varias veces, el átomo más electronegativo es el que adquiere la carga parcial negativa y el otro pues le ponemos la carga parcial del signo contrario, es decir, positiva para los hidrógenos y negativa para el oxígeno. Esa es una molécula de agua. Vamos a dibujar otra molécula de agua y la voy a hacer un poquito alejada de la primera, un poco a la derecha. Entonces los oxígenos, oxígeno, hidrógenos y demás. Y voy a poner una más por aquí y con 3 creo que es suficiente. Podríamos dibujar más para hacerlo un poco más claro, pero en esencia va a ser una reproducción de las figuras anteriores. Entonces, oxígeno electronegativo, aquí dibujamos un poquito mejor, electronegativo, electropositivo, hidrógeno electropositivo también, y para abajo una situación similar, electronegativo, oxígeno y los hidrógenos también. Entonces ahí están nuestras representaciones. Bien, cuando decimos entonces que se forma un tipo de interacción, nos vemos más o menos en la distribución que están en estas moléculas. Sobre el oxígeno hay una acumulación de carga negativa y en los hidrógenos positiva. Entonces aquí hay una diferencia de cargas entre el oxígeno y el hidrógeno que me permite intuir algún tipo de interacción aquí. Ese tipo de interacción que se forma precisamente en esta posición, ahí es donde se establece la fuerza. A esa fuerza es a la que nosotros estamos llamando entonces puente, le llamamos puente de hidrógeno. Ok, esta fuerza de puente de hidrógeno, si se fijan, quiero que presten atención un momento acá. Esta fuerza de puente de hidrógeno ocurre primeramente, bueno, entre sustancias que tienen enlaces hidrógeno-oxígeno, para el caso del agua, ¿verdad? Entre dos de esos átomos, me refiero al oxígeno de una molécula con el oxígeno de otra molécula, hay en medio, exactamente en el medio, un hidrógeno. Eso significa que entre esos dos átomos de oxígeno hay puenteado, es decir, está en medio de ambos un hidrógeno, estableciendo la fuerza de atracción en esa posición. Ahora, ¿qué pasa con otras moléculas? La situación es más o menos parecida, es muy similar. Vamos a utilizar aquí como ejemplo el HF y pondremos al fluoruro de hidrógeno acá como ejemplo. Entonces esa sería la primera molécula que dibujamos. Vamos a poner otra a la derecha para decir que, bueno, hay varias sustancias del mismo tipo interaccionando entre sí. Un recipiente grande que tiene muchas moléculas de HF. Entonces, nuevamente, tenemos un enlace hidrógeno-flúor. Hidrógeno-flúor, como dijimos originalmente, que es un requisito para que existan fuerzas de atracción tipo puente de hidrógeno. Ahora, el átomo electronegativo es el flúor y el electropositivo es el hidrógeno. Entonces, eso en cada molécula lo dibujamos con las cargas parciales y tenemos entonces una diferencia de cargas en un sentido y otro. Hidrógenos positivos y flúoros negativos. Aquí, como vemos que el flúor y el hidrógeno tienen cargas distintas, se establece entonces un tipo de interacción en esta región entre la molécula de la izquierda y con la de la derecha. Ahí precisamente en esa posición es donde decimos que se forman las fuerzas de atracción. Realmente, ¿qué pasa cuando queremos hacer una comparación entre los diferentes tipos de fuerzas? Mencionamos 6 tipos diferentes de fuerzas intermoleculares. ¿Qué pasa entre ellas en términos de intensidad? Bueno, vamos a poner algunas comparaciones, ¿verdad? De acuerdo al tipo de fuerza, podemos hablar de que hay una intensidad relativa entre ambas, entre todas más bien. Las fuerzas más intensas de todas son las fuerzas llamadas ion-dipolo. De todas las que mencionamos son las más intensas. Después de ellas le siguen los puentes de hidrógeno. Entonces las puentes de hidrógeno siguen después de las ion-dipolo. Después del puente de hidrógeno siguen en intensidad las fuerzas dipolo-dipolo en tercera instancia. Y en última instancia vamos a mencionar que las fuerzas más débiles de todas son fuerzas de dispersión de London. Entonces, si comparamos la intensidad de fuerzas que se atraen entre diferentes sustancias, tenemos que las de ion-dipolo son más intensas y las menos intensas son las de dispersión de London. Entonces, esto finaliza el tema. Vamos a hacer una descripción general entonces de lo que hemos escrito para tener una visión general de por dónde vamos.
Entonces, ok, hemos dicho entonces las fuerzas intermoleculares son importantes para poder reconocer algunas propiedades que veremos un poco más adelante, y esas fuerzas dependen de la polaridad. Según como logremos clasificar cada sustancia, así la meteremos en algunas categorías. La primera de ellas son fuerzas ion-dipolo, que son fuerzas entre una sustancia iónica y una sustancia polar. Las fuerzas ion-dipolo inducido se presentan entre una sustancia iónica y una sustancia no polar. Las fuerzas dipolo-dipolo entre dos sustancias polares. Las fuerzas dipolo-dipolo inducido entre una sustancia polar y una no polar. Y las fuerzas de dispersión de London se presentan en realidad en todo tipo de moléculas, pero se vuelven mucho más importantes cuando las moléculas son no polares. Cuando son no polares, entonces va a depender también de un proceso que se llama polarización, y la polarización hace que a medida que aumente la masa es más fácil que se formen esos dipolos instantáneos y por consiguiente las fuerzas de dispersión aumentan. Por tanto, cuando tenemos varias sustancias y todas tienen fuerzas de dispersión, aquella que tenga mayor peso molecular tiene fuerzas de dispersión más elevadas que la que tenga menor peso molecular. Los puentes de hidrógeno son un tipo de fuerzas dipolo-dipolo, pero cuando haya hidrógenos enlazados a flúors, a oxígenos o nitrógenos. Y en última instancia tenemos una intensidad relativa que podemos apreciar en el orden más o menos en que fueron mencionadas estas fuerzas. Ok, nos vemos hasta la siguiente. Chao.